Hola, ¿cómo están? A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a través de mi canal de YouTube. Este programa lo hice especial con mucho gozo porque tengo aquí a mi hermano Cruz Alejandro López. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto que estés aquí conmigo. Un poco nervioso, anda un poco intranquilo, pero creo que es necesario y de esto es lo que quiero hablar precisamente. Vamos a tener un tema muy importante y que por eso te invité, porque quisiera que me ayudaras, ¿sí? Que me ayudaras a dar tu punto de vista, lo que puedas entender a través de la palabra. Un poquito entendiendo, vamos a hacer este podcast ahora, darle comienzo a aquellos que nos están viendo. A mí el Señor hace un tiempo me dio una palabra y me dijo que toda mi familia iba a ser salva, que solamente me enfocara en hacer su voluntad y que Él se iba a encargar de los míos. Y esta es una muestra del amor de Dios y de la fidelidad, que Él lo que promete, lo cumple. Lo cumple, así es. ¿Sí? ¿Sí? Y de eso es lo que vamos a estar hablando en este tiempo, en esta plática que esperamos que sea de bendición para muchos aquellos que nos están viendo. Y también te invité porque necesito suscriptores, necesito que me ayudes a levantar aquí el rating de mi canal. Entonces dije, pues cómo no, aquel que tiene mucha raza y que le sigue, ¿verdad? Oye, fíjate, antes de iniciar, ¿cómo te sientes? Bien, tranquilo. Bien. Ya pasaron los nervios, ya pasó todo, ¿verdad? Poquito. Un poquito. Fíjate, precisamente te invité porque quería compartir contigo una porción de la Escritura. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 1:26 al 31, y dice su palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Fíjate, carnal, la palabra del Señor nos dice que Él ha escogido de lo más vil, ¿sí? Ajá, Dice la palabra que Él no escogió a los sabios, que Él no escogió a los fuertes, sino que ha escogido a lo débil y a lo menospreciado de este mundo, ¿sí? Y me da mucho gusto porque prácticamente lo que tú y yo hemos vivido, ¿sí? Estamos aquí por gracia de Dios, pero te das cuenta que no es porque hayamos sido los mejores, las mejores personas, las más bondadosas, los más fuertes, los más sabios, sino que realmente escogió lo peorcito el Señor. Sí, fíjate que leyendo también un poco, encuentro creo que la historia de Pablo, quien mataba a los cristianos. Sí, sí, sí. Y ahí te das cuenta que vienes a un mundo donde Dios a veces lo hace al revés, donde digamos que a veces uno se cree débil y Dios viene y te levanta, pero te levanta para Él gloriarse, no sí, para que nosotros nos creamos un poquito más fuertes bajo nuestra propia perspectiva, ¿no? Así es. Hay una fábula del burrito, que dicen que llevaba a Jesús, y que el burrito llevaba a Jesús y decía, ay, todos me están aplaudiendo y me ponen manteles y me ponen de todo, dice, pero en realidad la gloria era de Dios, pero el burrito pensó que era por él. Y creo que eso es uno de los errores que cometemos muchas veces como hijos de Dios, cuando Dios empieza a levantar nuestro ministerio. Para aquellos que no saben qué es un ministerio, es la posición o lo que estamos haciendo dentro de la voluntad de Dios o dentro de una iglesia, es aquello que Dios te manda a hacer, ¿sí? Y cuando empieza a funcionar o cuando empieza a Dios a levantar tu ministerio, que la gente te empieza a conocer, yo creo que muchos de nosotros cometemos ese error en que pensamos que lo hacemos por nuestra capacidad o porque somos los mejores. Y creo que siempre tendríamos que volver nuevamente a lo que dice 1 Corintios, el 26 en adelante, a entender que en realidad es porque no somos nada. Lo que hacemos aquí es por gracia de Dios. Sí, así es. Fíjate, cuando estaba estudiando este versículo me acordé cuando hace muchos años yo jugaba fútbol. Y la verdad, pues sí jugaba fútbol bien, sí. Entonces, en un equipo, ahí en el barrio, una vez hicimos un equipo,
Pero el señor, el entrenador del equipo, no me metía a mí porque su hijo jugaba la posición que yo jugaba. Sí, Entonces sí. había una persona ahí que se enojaba porque decía, pues tú juegas mejor, ¿por qué no te mete a ti? Entonces, entre esa persona que se enojó y yo, decidimos mejor hacer un equipo. ¿Sí? Claro. Entonces, ese hombre o ese entrenador había escogido lo mejor de la colonia o del barrio, ¿va? Los mejores defensas, delanteros, medios. Entonces, nosotros empezamos a levantar o a escoger aquellos jugadores que nadie quería, porque ya tú sabes, ¿verdad? Que en el barrio pues hacen equipos y luego hacen otro equipo Sí, y sí, se van sí. haciendo las retas y los equipitos, y siempre los que menos escogen, que no están en ningún equipo, son aquellos que no saben jugar o que los menosprecian. Sí, sí. Entonces recuerdo que mi amigo y yo empezamos a agarrar pues a los que no tenían equipo, porque prácticamente ya todos ya había empezado la liga y todos tenían equipo. Entonces empezamos a recolectar a aquellas personas, a aquellos chavos que no tenían equipo, y empezamos a armar un equipo. Entonces prácticamente el equipo de nosotros era lo peorcito del barrio, ¿sí? Lo que nadie quería, lo que todos despreciaban. Y fue tanto el impacto para esos jóvenes que decir, pues nos escogieron y estamos en un equipo, que empezaron a echarle muchas ganas. Empezaron a jugar y se empezaron a meter dentro de lo que era el juego en realidad. Y por obras del destino, que sabemos que es Dios, y que sabemos que Dios está en todo lado, ¿verdad? Empezamos a ganar. Ajá. Y empezábamos a ganar partidos, y ya cuando acordamos ya estábamos en primer lugar de la tabla. Y llegó un momento donde jugamos contra ese equipo que los menospreció, contra ese equipo que Sí, me menospreció sí. a mí y a mi amigo. Y resulta que no recuerdo el marcador, pero recuerdo que los goleamos. O sea, literalmente los goleamos con aquellos jugadores que nadie quería. Y era como que un logro para nosotros decir, ¿hasta dónde llegamos con nada? ¿Sí? Claro. Hasta dónde llegamos, y ese equipo llegó a ser campeón de la liga, y a muchos les sorprendía por lo que habíamos hecho, y era como una hazaña, ¿no? Sí, sí, dentro claro. de lo que pasó. Y creo que dentro del evangelio es lo que pasa, ¿sí? Dios no viene y agarra a los mejores letristas. Dios no viene y agarra a aquellas personas que saben expresarse en público, y tú te das cuenta, estar con un micrófono impone, o sea, Sí, este claro. momento te impone, aunque probablemente ya hay tiempo, que aquellos que ya tenemos más tiempo tomando esto, pero no deja de ponerte nervioso, y tratas un poquito de ocultar las cámaras, y aunque tienes aquí los reflectores, o sea, te impone. Y Dios no escoge a aquellas personas que son, que están acostumbradas a dar conferencias, Sí. para que puedan, sino que nos escoge a nosotros. Fíjate, nos escoge a Claro que nosotros, sí. que prácticamente no somos nada, ni especialistas en nada. Para hacernos algo, ¿no? Digamos, para ser alguien ahí a través de Dios. Fíjate que lo que tú dices, tiene mucho sentido, porque a veces hay gente que tiene mucha capacidad, pero digamos, en esta cuestión que mencionas del fútbol, hay muchos que tienen mucho talento, pero no le ponen mucho corazón. Exacto. Y de esta forma también Dios obra mucho, porque a veces no le interesa tanto el talento, la capacidad que tengamos, pero sí le interesa mucho el corazón que tengamos. Y esos muchas veces son a las personas que Dios escoge, más que las capacidades, más que el talento, más que sobre cualquier cosa. Yo creo que, como dice la Escritura, Dios pesa los corazones. Exactamente. Fíjate que acabas de dar un punto muy importante, porque todo lo que es en la Biblia, todo lo que ves aquí en la Escritura, tú lo puedes trasladar a las cosas del mundo, Claro. a nuestro estilo de vida normal, ¿sí? Y tú que eres muy aficionado del fútbol y que te encanta ir a los estadios, tú te das cuenta que a veces hay buenos jugadores, pero no le meten la garra y el corazón que deben de meterle, y tú dices, yo prefiero que metan a los chavitos que van empezando, porque eso sí se la van a partir en el juego, ¿verdad? Se van a dar todo lo que tengan que dar. Y si la gente también lograra comprender que, y de igual forma, también Dios nos dio ciertas capacidades y ciertos talentos, pero esos también, digamos, que Dios quiere que los apliquemos de este lado, y a veces los usamos para mal. ¿Sí? Y cuando llegamos digamos, a mí me pasó de que sí me creía como que con cierta capacidad o ciertas cosas, y es como te dicen en el fútbol, hay cuenta que me mandó a la banqueta, o sea, y tú aquí no eres nadie. ¿Sí? Entonces sí quiero hacer algo contigo, pero depende de la obediencia que tú tengas hacia mí, no a lo que tú creas, no como tú creas que son las cosas.
Y entonces se da cuenta que sí me pasó eso de que cuando realmente pensabas que eras alguien, pues vienes aquí, no, no eres nadie, o sea, te puedo llevar a algún lado si tú quieres, si tú me obedeces, pero sí tiene mucho que ver que yo creo que en un principio Dios empieza a trabajar más que nada con el corazón, con todo lo que traemos, con el ego. con el ego, el orgullo, todo eso que traemos, todas esas emociones también que a veces las canalizamos para mal. Sí. Yo creo que Dios, bueno, a mí en lo personal es con lo que he visto que empieza a trabajar mucho, y yo creo que como veo en cuestión, si alguien obedece más rápido va a llegar la promesa que Dios tiene para él, o lo que Dios quiere hacer en su vida. Sí, fíjate que acabas de dar un punto muy importante, porque volvemos nuevamente al ejemplo de Pablo, ¿ah? O sea, Pablo era un conocido, Pablo tenía una posición muy buena, era conocido no nada más en su ciudad, sino en las ciudades aledañas. Era un hombre que tenía dinero, que tenía poder, ¿sí? Era un hombre que sabía y conocía las escrituras a la perfección, pero no conocía el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios se topa con Saulo, lo primero que hace es quitarle la vista, y mediante el poder de Dios le devuelve la vista nuevamente. Pero Pablo, cuando tiene ese encuentro con Jesús, que realmente se da cuenta que no es nadie, que no vale absolutamente nada, Pablo entiende y se baja de esa nube en la que estaba, y Dios lo tiene pisando el suelo, y totalmente. Inclusive hay una parte de la escritura donde Pablo dice que él tiene un aguijón y que le ha rogado al Señor que se lo quite. Muchos creen que es una enfermedad, era algo que él le dolía, o sea, era una dolencia, ¿sí? Y el Señor dice, no te lo voy a quitar, y dice, bástate mi gracia. Y dice, el mismo Pablo reconoce, tal vez no me lo quita para que yo no me gloríe, o sea, tal vez no, el Señor conoce mi corazón y sabe que si probablemente, aunque le esté sirviendo, me puedo jactar de lo que hago y puedo llegar nuevamente a perder el piso. Sí, fíjate que ese es un tema muy importante, y yo creo que más adelante tendríamos que ampliar ese tema, porque realmente cuando Dios ya hace algo con nosotros, y incluso mismo en la escritura, hay muchas personas que se vuelven a perder, o piensan que fue porque yo hice esto o porque yo hice el otro, pero realmente, si nos damos cuenta, es el mismo Espíritu Santo quien te va guiando, quien te va diciendo, veías esto, veías el otro, y todo se te va añadiendo, como dice la escritura. O sea, se te van, en mi caso te digo, por así decirlo, se me fueron acomodando muchas cosas, y digo, tienes que estar muy consciente de que tienes que estar obedeciendo cada vez más. Exactamente. Fíjate que acabas de decir algo muy importante, porque cuando no conoces de Dios, o cuando no conoces la palabra, no entiendes el por qué no te pasan las cosas, o por qué te están pasando las cosas. Pero cuando ya conoces, dices, pues esto me pasó porque hice esto, y la Biblia dice que si hago esto me va a pasar esto. Entonces, cuando tú empiezas a obedecer, esas cosas se van limpiando, y Dios va ordenando prácticamente tu vida, que sería otro punto que podríamos tocar en algún momento, si lo deciden o si nos apoyan, claro, en tocar esos temas, ¿verdad? En tocar esos temas tan importantes, que es el ajustarte a la voluntad de Dios, y Dios empieza a ajustar tu vida. Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que para si alguien nos está escuchando y no conoce mucho de esto, al igual yo tampoco soy un experto, pero tengo más o menos un año aproximadamente, un poquito más. Ajá. Y la verdad que pues empecé medio flojo, digamos, como empezando a meterme tranquilo, pero entre más te metes, más Dios te va diciendo qué estás haciendo mal, o qué necesita que hagas, todo eso, y a lo mejor para mí fue muy sorprendente, porque a lo mejor hay gente que tenga 20 años en el evangelio y es muy, muy normal, ¿no? O sea, y a nosotros como nuevos, pues, ¿qué está pasando? Fíjate que es algo muy importante, porque cuando vienes a la presencia de Dios, lo primero que empiezas a darte cuenta es todos los errores que hay en tu vida. ¿Sí? Claro que sí. Y de eso es lo que estamos hablando, que cuando Dios nos agarra, pues agarra lo peorcito del mundo. ¿Sí? No hay quien Dios esté usando que sea lo mejorcito. Inclusive, antes de seguir en este tema, se me vino a la mente ahorita que estabas hablando acerca del ego y de esas personas. Sé de un testimonio de un hermano que él tiene un buffet de abogados. Él es abogado y él tiene un buffet y le va muy bien económicamente,
pero en la iglesia su función de él es lavar los baños. Ajá. ¿Sí? Entonces, imagínate que tiene gente trabajando para él, tiene oficinas, tiene gente que le lave su baño, gente que le limpie sus oficinas, pero viene a la iglesia y el Señor lo hace estar en esa posición. Y cuando tú eres humilde y entiendes de dónde Dios te sacó, lo haces con mucho gusto. ¿Sí? Claro. Y probablemente dentro del evangelio hay gente que no tiene, hay gente que probablemente no tiene la condición económica, ni su sabiduría, ni sus estudios, y está por encima de él dentro del ministerio. Claro, es como dice una canción que dice bienvenidos al reino del revés. Así es. Y Sí. a veces no lo entendemos, pero Dios así lo hace de esa manera. Sí, 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 y creo que es una manera en cómo Él nos mantiene, Él conoce nuestro corazón Sí, y nos claro. mantiene humildes, de cierta manera nos hace entender. Y Y- aquellos que se están queriendo pasar de la raya o que empiezan a creerse, Dios los mira de lejos. Y eso también tiene mucho que ver porque a veces no entendemos, ¿no? Pero es Dios mismo como que no te muevas de ahí porque te vas a Ajá. pasar y a veces, ¿por qué no? Digamos, a veces económicamente, pues yo creo que todos quisiéramos que nos vaya súper bien, Ajá. pero a veces es Dios mismo quien te va llevando más arriba y más arriba con la firme intención de que uno no se vaya a perder. Dios sabe cuál es tu límite y hasta dónde vas a llegar. ¿sí? Exactamente. Y ya llega un momento donde ya empiezas a tener y te empiezas a perder. Y dice el Exacto. Señor, ¿ves hasta dónde está tu límite? O sea, ¿hasta dónde te puedo llevar? No es que no te quiera llevar yo más arriba, es que tú no puedes con eso que yo te quiero dar. Sí, ¿sí? uno Y mismo no se- estamos capacitados para recibir tanto. Exactamente. ¿Sí? Sí, la gente que tú ves ahorita por decir los nuevos influencers, ¿verdad? O sea, no están capacitados muchos para la fama. ¿Sí? Muchos lo buscan, pero cuando la tienes no estás capacitado para eso, para recibir tanto. Y es que a veces, por ejemplo, tú la puedes también lograr, digamos, pero no es lo mismo a que uno lo logre solo, a que Dios te lleve a eso. Exacto. Porque también, como dice su palabra, o sea, si tú te esfuerzas y eres disciplinado, o sea, vas a llegar. Claro. Pero si ves en el mundo también, hay mucha gente que se perdió, familias que se destruyen a causa del dinero, a causa de lo que pudo haber sido algo para bien, para bendición, para beneficio, se termina convirtiendo en algo malo. Sí. Y realmente cuando estás con Dios, Él mismo te va diciendo qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, todo eso. Y si hay una gran diferencia entre, no digo, como tú dices, no está mal ser influencer, no está mal ser nada, o sea, lo que está mal es que a veces, como lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, se termina convirtiendo en algo para mal en lugar de algo para bendición de todos. Sí, es que sin duda alguna tenemos la capacidad, ¿sí? Y tú lo has dicho claramente, o sea, podemos llegar a la cima con Dios, pero también hay gente que llega a la cima sin Dios. Sí, ¿Sí? claro. Sí, inclusive si tú te vas al libro de Génesis, hay una historia bien conocida que es la Torre de Babel. ¿Sí? Ajá. Cuando el pueblo se puso de acuerdo, dijeron, vamos a llegar al cielo y empezaron a construir la torre. El Señor mismo tuvo que venir y darles diferentes lenguas para confundirlos a ellos, porque Dios mismo sabe la capacidad que tenemos y dijeron, dice el Señor, prácticamente si estos se proponen, van a llegar muy lejos, pero también si yo los dejo llegar hasta arriba, se van a caer y no van a poder soportar lo que va a pasar. Y eso es algo que a veces también pensamos como si por nosotros pudiéramos lograr miles de cosas y a veces el Señor nomás Con un chispido. sí, cambia todo, o sea, Sí. y se te va abajo todo, o sea, no. Sí. Entonces sí es muy importante como que seguir el propósito que Dios tenga y ver, y claro, estar en comunión, ¿no? Ajá. A mí en lo personal trato de hacer oración, trato de estar leyendo y fíjate que cuando más empecé a leer, fue cuando más empecé a ver más cosas y dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, te digo, alguien que tenga 20 años, pues es muy normal, Ajá. pero uno como entre nuevo y casi empezando, pues sí se te hace muy raro de que, chis, ¿qué onda con esto y qué onda con el otro? O sea, Sí, sí. y sobre todo porque, te digo, es cuando más le agarras el hilo a varias cosas, es cuando más empiezan a llegarte esas respuestas que a veces uno estaba buscando y dices,
lo único que me faltaba era tener más relación. Exactamente, sí. Sí, te das cuenta que empieza, como dice la palabra, empieza Dios a mostrarnos esas cosas ocultas. ¿Sí? Claro. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé y te mostraré esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Exactamente. Y cuando venimos a la presencia de Dios y nos entregamos, nos damos cuenta, ya entendí. Y Dios te empieza a revelar y te empieza a dar el conocimiento de su palabra y de su verdad. Sí, Sí, así es. fíjate que es algo muy importante y entender, hermano, que todo lo que hagamos para el reino, todo lo que Dios nos ponga a hacer, todo es para su gloria. ¿Sí? Nosotros no nos llevamos absolutamente nada. Todo lo que hacemos, todo lo que ven aquí, no es porque nosotros queramos salir en un canal de YouTube, no es porque nosotros queramos salir en Facebook y que nos sigan, sino que es lo que Dios nos pone a hacer y sabemos que con que llegues a una persona, a 10 personas, siempre las que Dios quiera llegar, pero lo importante es hacer la voluntad de Dios y reconocer que lo que hacemos, lo hacemos para su gloria y para su honra. Nosotros no nos vamos a llevar absolutamente nada. Así como llegamos, así nos vamos a ir de esta tierra, y el único que tiene toda la gloria desde el inicio ha sido Él, y el que se la va a llevar va a ser Él. Sí, y fíjate que para mí también es muy importante compartir, porque a lo mejor yo tal vez todavía no tenga, digamos, como hay mucha gente que ya tiene dones espirituales, ya escucha perfectamente la voz de Dios, ya tienen un nivel espiritual muy grande. A lo mejor yo todavía no lo tengo, pero sí puedo al menos compartir lo que yo he visto, lo que me ha pasado, lo que he visto en mi familia, en algunos de aquí de la iglesia. Ajá. Para mí sí es muy importante al menos compartir lo poco que he visto, porque seguramente van a venir muchas cosas más y más grandes para toda la gloria de Dios. Sí, y fíjate que es algo muy importante, tú lo has dicho, porque uno a veces cree que no tiene, ¿sí? Pero el mayor don que uno puede hacer es el don de transmitir lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Y esos dones que Dios nos da y aquellos Dios que Dios nos ha dado a nosotros, nos ha servido en nuestra vida y queremos compartirlo, ¿sí? Exacto. Es como que cuando pruebas una comida muy rica, necesitan probar estas hamburguesas, Sí. están buenísimas, si quieres que todo el mundo las pruebe porque te gustó. Eso es lo mismo, o sea, necesitas probar del Señor, necesitas probar esto porque yo ya lo probé y está delicioso y te ayuda y te aliviana y lo necesitas en tu vida. Exactamente, y sobre todo, más que nada porque uno viene de un mal camino, digamos. Ajá. Y a veces que tienes gente muy cercana, o sea, amigos, familiares, primos, lo que sea, y como tú vienes de un mal camino, sabes a dónde vas a parar. Sí. A dónde pueden parar ellos. Entonces tratas como que de evitarlos, pero a veces también te das cuenta que no todos quieren tomar esa decisión, al igual que yo creo que a mí me pasó. O sea, yo también dudaba mucho en entrar, y hasta que también tuve que entender por la mala. Sí. Y a veces por eso mismo uno quiere, digamos en este caso, advertir, por así decirlo, no sé cómo se le puede decir, a los demás, decir esto está mal, o sea, sí. Pero a fin de cuentas cada quien toma sus propias decisiones. Sí, sí, exactamente. Fíjate lo que acabas de decir, es lo que predicaba Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? El reino ya está aquí y necesitan arrepentirse y necesitan convertirse al Señor. Y creo que es lo que otra de las cosas que tenemos o por qué estamos dando este tema es porque hay personas que no se sienten dignas. ¿Sí? Conocemos amigos, conocemos familia que dices, no, pues es que yo no soy como ellos, o sea, yo no puedo dejar esto, mira qué clase de persona soy yo. Y de eso se trata, que de lo más vil y menospreciado del mundo, Dios ha escogido para su reino, ¿sí? Todos los que venimos a la presencia del Señor venimos en esa situación o en esas circunstancias, ¿sí? Todos venimos de abajo. Muchos ya en las últimas, muchos queriéndose quitar la vida, han venido drogadictos a los pies de Cristo cuando ya no había esperanza en su vida, han venido matrimonios fracasados y han restaurado su matrimonio cuando ya no había esperanza, porque Dios puede restaurar, es la capacidad de Dios, o sea, esa es su especialidad, restaurar lo que ya está perdido. Exactamente, yo creo que ese es un error también de todos nosotros, me incluyo, porque a veces pensamos como que no tiene solución, y realmente no somos nosotros, quienes vamos a hacer la obra, sino que es Dios quien va a hacer la obra en ti. Y
Y eso también es muy importante decirlo porque hay personas que no lo saben. Ajá. Y sí es muy necesario hacerles saber que realmente no vamos a ser nosotros los que van a hacer la obra, Sí. sino que Dios solo va a empezar a orar en ti, y no solo en ti, va a empezar a orar en tu familia. Que Y eso es lo más importante. Sí, eso Así es lo más, fíjate, acabas de decir algo muy importante porque yo creo que es ese temor, el de venir a los pies de Cristo y decir, no, pues que me van a quitar la cerveza y me van a quitar del baile y en realidad aquí nadie te quita nada. Ajá. Sí, lo que pasa es que como tú te vas acercando a Dios, Dios te empieza a mostrar esas cosas que no están bien, empieza a ajustar tu vida. Y tú cuando llega un momento donde tu vida se empieza a ajustar, te das cuenta que en realidad está conveniendo a tu vida y que es lo mejor que Dios quiere para nosotros. Y fíjate que he leído un poco en redes, Ajá. una imagen me quedó muy clara que dice, no te enojes con tu pastor, porque tu pastor ni siquiera sabe, o sea, tu pastor, Dios está hablando a través de tu pastor. Y eso es muy cierto porque a mí, digamos, bueno, gracias a Dios no me enojé con mi pastor, ¿verdad? Como yo creo que sí hay gente que Sí, lo ha de sí. tomar personal, pero sí me he dado cuenta como que haces oración por algo y luego, no sé, vas el fin de semana y Dios lo muestra, o sea, Dios Sí, lo dice. Dios te lo predica ahí. Entonces, sabe, y tu pastor ni siquiera sabe qué onda. Ajá, sí, fíjate que me pasó la primera vez que fui a la iglesia, mi esposa había ido una semana antes, ella fue Ajá. primero, entonces decidí acompañarla porque en esa semana sí vi un cambio en ella, dije, pues voy a ver de qué se trata, voy a ver qué está pasando. Entonces cuando voy, el pastor empieza a predicar y es prácticamente como que si me estuviera aventando pedradas, ¿verdad? Entonces saliendo yo lo primero que le dije a mi esposa, nada, ¿sabes qué? ¿Para qué te peinaste con el pastor? Y nomás viene, no, dice, yo ni he hablado con el pastor, dice, así es Dios, viene y nos habla y dice, ¿tú crees que nomás a ti te confrontó? A mí también, dice, pero cuando uno está mal, lo primero que hace Dios es confrontarte lo que estás haciendo mal en tu vida. Y fíjate que eso que dices también es muy importante, el tema que dices, que tuviste un cambio en tu esposa. Sí, Y entre más nosotros también tomemos la decisión de hacer los cambios o obedecer a lo que Dios nos está pidiendo, más rápido vas a también jalar, por así decirlo, Ajá. a tus amigos, a tu familia, al que quieras. O sea, Sí, sí. si tú estás orando por tu papá, por tu mamá, por tu esposo, por tu esposa, o sea, el cambio también lo tenemos que nosotros mostrar de alguna manera, que Dios está orando en nosotros más que nada. Y lo demás Dios lo va a hacer solo. fíjate, no se trata de llegar y agarrar a bibliazos, o sea, Sí. yo te conocí a ti y sabía que si entre más te llegaba con la palabra, menos me ibas a obedecer, ¿sí? Entonces fue con el ejemplo, fue diciendo, ¿sabes qué? Portándome diferente, Claro. viendo que había algo diferente y luego te empezaba a llevar de repente que al fútbol y con la familia. Y tú mismo me decías, va, o sea, es lo mismo pero sin maldiciones y es lo mismo sin... Sí, Sí, o sea, claro. el ambiente es el mismo, ¿va? No es que seamos los santurrones. Sí, claro, o sea, obviamente ya estaba por tomar una decisión, ya era como que ya Dios estaba hablando cada vez más fuerte a mi vida y tenía como que ya dar ese paso. Y cuando pasó eso, yo recuerdo que fue muy, muy simple eso, o sea, empecé a comparar qué había aquí y qué había allá, o sea, y dije, es lo mismo, solo que sin cerveza y sin todas esas cosas. Sí. El ambiente era el mismo, igual de bueno, sano, cosas así, solo que sin cerveza y todo eso que a veces pensamos que no está mal, pero sí trae Sí. Sí, la también verdad. sus malas cosas. Sí, sí, definitivamente todo en exceso, pues definitivamente no es bueno. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Te fuiste aflojando, ¿va? Ya de cuánto Sí, ni te acuerdas. claro, o sea, De eso se trata. se trata, bueno, trato mucho de al menos compartir un poco Claro. de lo que me está pasando o me ha ido pasando estos días, bueno, en todo este tiempo, porque seguramente también hay mucha gente nueva que le va a costar, igual que Sí. a todos nos cuesta desde un principio, pero si entendemos algo es que no vamos a ser nosotros, Yo, va a ser Dios quien haga su obra y de eso pueden estar bien seguros todos. yo voy para 8 años y Ajá. todavía sigo batallando y me sigue costando. ¿Sí? Claro. O sea, vas a tener 20 años y te va a seguir costando y vas a seguir batallando. Pero la ventaja es que estando en las manos de Dios, las cosas son un poquito más fáciles.
Sí, eso sí, de eso no tengamos ninguna duda. Ok, pues muchas gracias, hermano. Comenten si quieren que siga haciendo episodios aquí con mi hermano, buenas pláticas, para que edifiquen a los demás. Yo la verdad me sentí muy a gusto, me siento mejor así teniendo una plática contigo, y sabiendo que puede ser edificante para otras personas. Sí, esperemos que así sea y que no tengan duda, cualquiera que nos conozca, que tengan alguna duda en acercarse con nosotros, para eso estamos siempre. Si tienen alguna duda respecto en qué dice aquí en la Biblia, como yo las tuve mucho tiempo, tal vez yo no conozca todavía mucho, pero tengo gente que me apoya, tenemos personas que nos van a apoyar 24/7. Si en algo les podemos ayudar, pues nosotros estamos para hacerlo con todo gusto. Claro que sí. No se olvide, suscríbase a mi canal, Joel López PDB en YouTube. Suscríbase a la página de los Discipulocos a través de Facebook. Sí, la página de Portadores de Bendición Monterrey, Portadores de Bendición García. Ahí va a encontrar mensajes, ahí va a encontrar, estoy seguro que Dios le va a mostrar lo que usted necesita. Bueno, pues muchas gracias, ha sido una bendición, ha sido un honor, me siento contento, me siento gozoso de que estés aquí conmigo, apoyándome en esta obra del Señor, y estoy seguro que Dios nos va a seguir levantando y haciendo grandes cosas. Claro que sí. Bueno, nos Gracias vemos. por invitarme. Muchas gracias y que Dios les bendiga.